Bueno, y el presidente Sebastián Piñera, vamos a cambiar de tema, a algo bastante importante. Les contábamos ayer, promulgó la ley Juan Barrios, una iniciativa que endurece las sanciones penales ante ataques incendiarios contra vehículos motorizados y sobre todo cuando hay personas afectadas. Vamos a conversar de este y también, por supuesto, de otros temas con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¿Cómo está, ministro? Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Hola, Matilde, muy buenas tardes. Bueno, ministro, lo primero, ¿qué permite esta ley? Porque es una ampliación, no es un aumento de penas, sino que se amplían las acciones sobre las cuales se pueden aplicar estas penas, ¿no es verdad? Sí, más que un aumento de pena, porque las penas se mantienen en el delito de incendio. Lo que pasa es que el delito de incendio está relacionado con la creación del Código Penal en 1874. En ese tiempo, por supuesto, los medios de transporte eran muy distintos a los que conocemos en la actualidad. Las vías, ¿cierto?, las carreteras, todo ha evolucionado desde esa fecha. Y lo que se ha hecho en la práctica es ampliar el catálogo, vale decir, incluir no solamente a trenes o a barcos, que era básicamente lo que se relacionaba en esa época con el delito de incendio, a medio de transporte. No estamos hablando de una casa, una habitación, un edificio, sino que los medios de transporte en ese tiempo eran básicamente barcos y trenes. Y se amplió el catálogo a otros medios de transporte, por supuesto los vehículos, los buses, los camiones, por cierto, y las penas van desde los 10 años, en el caso cierto de que no haya resultado de muerte, que no hayan personas dentro de estos vehículos, pero puede llegar, cierto, a presidio perpetuo si es que hay una o más personas afectadas, por supuesto si hay resultado de muerte, mucho más gravoso, y también si se puede prever que hayan personas en ese tipo de medios. Por lo tanto, lo que hace este proyecto y esta ley ya que hoy día se ha promulgado es finalmente ampliar el catálogo y mantener penas más duras efectivamente para estos vehículos o este tipo de medio de transporte que no existían. Pero obviamente lo principal es actualizarlo y justamente para poder prever este tipo de situaciones, no solamente ligado a la macrozona sur. Aquí muchas veces se trata de hacer una caricatura que esto es solamente para beneficiar una zona determinada o un grupo determinado, como pueden ser los camioneros. Esto es para proteger a cualquiera, Matilde, a ti, a mí, a cualquier persona que vaya en su auto y que sufra un ataque de estas características. Muy bien, ministro, pero sin duda que es una herramienta también para la macrozona sur. Hoy día escuchábamos al subsecretario Gali decir que probablemente se siguiera pidiendo la extensión del estado de emergencia. ¿Eso va a ser así hasta el próximo 11 de marzo? Sí, nosotros, tal como lo dijo el presidente también hoy, hacemos evaluaciones semana a semana. Los plazos son muy cortos y eso es porque la legislación, porque la Constitución así lo establece, son plazos de 15 días. Por lo tanto, hemos tenido que ir al Congreso prácticamente cada 10 días a pedir la renovación, cosa que, por supuesto, no es lo mejor desde el punto de vista de los plazos ni para nosotros como gobierno, ni tampoco para el Parlamento, pero lo hemos hecho en tiempo y en forma como corresponde. Y vamos a seguir pidiendo la solicitud de extensión de este estado de excepción, por supuesto, todo lo que sea necesario y seguramente en los próximos días vamos a estar de nuevo en el Congreso ingresando una nueva prórroga para discutirla los 5 días siguientes. Una vez que nosotros ingresamos, hay 5 días para que el Congreso pueda sesionar en ambas cámaras y puedan otorgar o no el estado cierto de excepción por los próximos 15 días. Y ahí nos vamos a topar con una fecha que es clave porque ya dentro del receso legislativo tenemos que ver cómo poder abordar esta situación. Hay algunos parlamentarios como el diputado Mellado que ha incluido un proyecto cierto de una modificación constitucional para poder extender estos plazos de 15 a 30 días. Veremos si eso prospera o no, pero nosotros como gobierno tenemos que seguir el calendario. Así que vamos a seguir pidiendo la extensión porque, entre otras cosas, la evaluación de la ciudadanía es muy positiva. Han bajado los ataques incendiarios, las usurpaciones, el bloqueo de carretera, ha permitido que la gente se pueda desplazar con más libertad y nosotros vamos a seguir adelante con esta metodología porque además ha permitido detener a más de 100 personas ya en los controles mixtos, personas que tenían... Sí, disculpa, Matilde. Sí, que ha permitido detenciones y eso lo estábamos escuchando, pero ministro, incluso con este estado de excepción ya aprobado, en el día de ayer se produce este intento por parte de la policía de ir a hacer una notificación de una orden judicial a Temucuicui y ni siquiera con la ayuda de carabineros y con tampoco el apoyo del ejército se puede hacer. ¿Es imposible establecer el Estado de Derecho incluso con este estado de excepción en esa zona? Bueno, eso es justamente lo que ratifica la necesidad de tener un estado de excepción, porque efectivamente el acompañamiento
¿cierto?, a las policías de la Fuerza Armada ha permitido que no tengamos en el último tiempo, ¿cierto?, más víctimas como lamentablemente fue el sargento Benavides, ¿cierto?, hace algunos meses atrás, o en el pasado el cabo Naim. O sea, el trabajo en conjunto ha permitido que nuestras policías puedan estar más protegidas para poder hacer operativos. Aquí estamos hablando de una notificación judicial, la misma que se hace en cualquier otra parte de Chile, en cualquier villa, población, comuna, donde van las policías a notificar a una persona ante alguna falta menor incluso. O sea, no estamos hablando de que esto fue un allanamiento como surgieron las primeras versiones. Y así todos son recibidos efectivamente con fuego cruzado, con fuego de grueso calibre, y lo que ha permitido, por supuesto, poder también cuidar y resguardar a nuestras policías. Hay gente, por supuesto, aquellos que toman las armas como metodología o la violencia como metodología de acción política, ellos lo que quieren lograr justamente es que el Estado no esté presente en ciertos territorios. Y nosotros estamos por justamente que el Estado esté presente en los territorios. Pero porque no ellos quieren justamente que el Estado no esté presente. Ministro. No, lo que pasa, Matilde, es que si el Estado no está presente, alguien copa ese territorio, y lo copan con narcotráfico, con robo de madera, con robo de vehículos, y eso es lo que ocurre en algunos sectores, efectivamente. Pero nosotros no estamos disponibles a esa situación, y por eso estamos entrando para notificar, siguiendo haciendo las acciones que correspondan desde el punto de vista policial. Ahora, hay lugares que son más complejos, por supuesto, y vamos a seguir trabajando para que esos lugares no sean complejos, no solamente con la entrada de las policías, sino que también capturando y persiguiendo penalmente a aquellas personas que han decidido tomar las armas o tomar finalmente el terrorismo como método de acción para ellos legítimo, para nosotros ilegítimo, de alguna causa que muchas veces en la cual ellos mismos se escudan, como puede ser la causa incluso mapuche. Claro, pero cuán frustrante, ministro, es para un ministro del Interior que tiene a cargo la seguridad y el orden público que haya zonas del país donde no hay Estado de Derecho. Bueno, por supuesto que no es una situación que a uno le agrade, es una situación que por supuesto a uno le preocupa, pero también lo ocupa, y por lo tanto el estado de excepción es una de las medidas. El trabajo territorial de los distintos ministros y ministras que también están trabajando en la macrozona sur también es otra arista. Trabajar con las comunidades que han preferido el trabajo que las armas, han preferido el diálogo que el atentado terrorista. Ahí estamos poniendo el foco. Pero también es muy importante seguir avanzando en legislaciones como Juan Barrios y otras. Por ejemplo, estamos a punto ya, estamos en comisión mixta con un proyecto que lleva, Matilde, 14 años en el Congreso, 14 años. La ley, ¿cierto?, que modifica, o la ley de control de armas, que, ¿cierto?, hace modificaciones sustanciales e importantes para poder perseguir el uso de armamento, tal como lo conocemos hoy día en tantas partes de Chile, porque esto es una situación que por supuesto ocurre en otras partes, pero fundamentalmente en esa macrozona. O la ley, ¿cierto?, que da nuevas técnicas investigativas para perseguir el crimen organizado. O la ley que persigue el narcotráfico pegándole donde más le duelen, que es justamente en el patrimonio. Entonces, más allá de lo frustrante o no, nosotros tenemos que trabajar, administrar una realidad y seguir en el curso, por lo menos, del estado de excepción que nos ha permitido tomar 100 detenidos, que son personas que tenían causas pendientes, y desde ahí también avanzar en las investigaciones penales. Porque a diferencia de los delincuentes, a diferencia de los terroristas, nosotros sí tenemos que cumplir con el Estado de Derecho. Nosotros tenemos protocolo, una legislación que cumplir, una Contraloría, ¿cierto? Tenemos que ajustarnos justamente a la legislación actual. Claro, los delincuentes, ministro, muchas veces no miran nada y solo actúan. Claro, ministro, usted reconoce que efectivamente no hay Estado de Derecho en la Araucanía, en este sector, por lo menos ahí en Temucuicui. ¿Qué otras zonas? Disculpa, Matilde, no. Lo que yo he dicho es que hay lugares que es más complejo actuar porque hay grupos paramilitares incluso, porque tienen armamento de guerra que lo saben utilizar, técnicas que solo ellos han aprendido en distintas instancias. Dice que hay es más Estado de complejo Derecho contar, pero en esta comunidad. El Estado de Derecho prima ahí siempre y cuando nosotros como Estado seamos capaces de actuar en estos territorios, y a eso no hemos renunciado. Por lo tanto, mientras no renunciemos, por supuesto que el Estado de Derecho debe seguir ahí. Bueno, hay una persona en ese lugar, ¿cierto?, que es Jorge Huenchullán, que está siendo investigado por narcotráfico, que nosotros lo detuvimos y que la Corte lo dejó en libertad.
Bueno, nosotros como poder del Estado, ¿cierto? Como Ejecutivo estamos haciendo el trabajo, nuestra policía está haciendo el trabajo. Necesitamos obviamente que todos los otros poderes del Estado también estén a la altura. ¿Para qué? Para que el Estado de Derecho prime incluso en esa zona. Por eso nosotros somos tan firmes de seguir adelante en el estado de excepción, porque nos permite no solamente dar más tranquilidad a la gente, sino que también seguir procesos de investigación a quienes corresponden y a quienes estamos persiguiendo penalmente, Matilde. Muy bien, tenemos más temas, ministro, así que vamos a avanzar más rápido porque hay varios aquí cosas que tratar. Vámonos con las elecciones que son el próximo domingo. Escuchábamos al presidente que se dan todas las garantías para que la gente pueda votar en forma segura, libre. En un día caluroso, por cierto, hay medidas sanitarias y sobre todo de salud para que la gente pueda votar en una jornada como esta. Pero le quiero hacer una pregunta respecto a lo que dijo el senador Francisco Chaguán, presidente de Renovación Nacional, que dice que esto va a ser voto a voto y que incluso puede que no se resuelva el domingo y que haya que recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Usted comparte esa visión que tiene Francisco Chaguán? A ver, este domingo se juegan cosas muy importantes. También lo dijo la expresidenta Bachelet. Este domingo, ¿cierto? No da lo mismo por quién votar. Hay cosas importantes que decir y, por supuesto, que ha sido una elección en general, desde las primarias en adelante, que ha captado la atención de mucha gente, que la participación ciudadana, pese a la pandemia, también ha sido bastante alta y nosotros esperamos para este domingo que incluso sea más alta que la que tuvimos hace prácticamente un mes. Por lo tanto, seguramente va a ser una elección que va a tener ribetes, ¿cierto?, de mucha, por así decirlo, va a estar bastante apretada. En eso yo creo que no solamente lo dice el gobierno, sino que también lo dicen los expertos, muchos ciertos estudios que han dado vuelta, lo dicen, pero finalmente quien tiene, y tal como lo ha dicho el presidente de la República hoy día, quien tiene la última palabra es la ciudadanía. Por lo tanto, se tendrá que esperar hasta que la ciudadanía se manifieste ese día. La participación debe ser importante. Ahora, por supuesto que las instancias que existen en la legislación, las instancias que existen para poder dirimir que en una mesa pueden haber, ¿cierto?, algunos votos que a lo mejor alguien quiera reclamar. Bueno, esas instancias son instancias formales que existen y que si alguien las va a utilizar, por supuesto, hay protocolo. Claro. Y es bastante clara la ley al respecto. Entonces, mira, yo creo que más que hacer pronóstico, porque la verdad es que tampoco nos corresponde a nosotros como gobierno, sí, todo indica que va a haber mucha participación, todo indica que por supuesto son dos candidaturas que han llegado hasta el final con la atención de mucha gente, y todo indica que por supuesto vamos a tener seguramente un resultado tal como ha sido históricamente más temprano, ¿cierto?, porque es solo un voto. Claro. Ahora, si está tan apretado y si alguna candidatura, ¿cierto?, tiene algo que reclamar, existen los canales formales para aquello y por supuesto la legislación así lo contempla. Claro, pero decirlo, plantearlo, ponerlo sobre la mesa, ministro, ahora, ¿cuánta presión le pone también al Ministerio del Interior respecto al orden público para esa jornada después de que se empiecen a contabilizar los votos? Nosotros, Matilde, estamos preparados para todos los escenarios. Comprenderá a la gente, ¿cierto?, que obviamente no puedo dar detalles, pero nosotros tenemos escenarios planteados en virtud, ¿cierto?, de cada elección. No es solo para esta elección. Hay que recordar que en mayo, Matilde, tuvimos una elección histórica de 2 días y tuvimos que cuidar millones de votos esa noche. Y la verdad es que salió impecable. Y la verdad es que logramos el objetivo justamente de resguardar algo tan importante, que había mucha gente que incluso, te acordarás, ¿cierto?, presagiaba que esa noche iban a haber pérdida de votos, que iban a haber cierto fraude. No pasó nada de aquello, porque tomamos las acciones necesarias con los anillos perimetrales dentro de cada establecimiento y ahora está contemplado desde la mañana muy temprano, de los días previos, por cierto, hasta el cierre de las mesas. Y por supuesto nosotros tenemos mapeado distintos escenarios con respecto a distintos resultados, pero siempre lo que vamos a hacer nosotros es cuidar a la gente, y el llamado a la gente también esa noche es justamente tomar las cosas con tranquilidad, sea cual sea el resultado, y nunca que la violencia le gane a la democracia. Ministro, y esa noche de tener un resultado ya visible, ¿el presidente va a llamar al ganador?
Tal como ha ocurrido en otras elecciones, por supuesto nosotros tenemos un protocolo en donde estamos todo el día monitoreando las elecciones y después durante la tarde nos juntamos el gabinete con el presidente a poder observar cuáles son las situaciones que van ocurriendo ya durante la apertura de las mesas. Y después de aquello, por supuesto, hay tradiciones republicanas. Hay tradiciones republicanas que, por supuesto, el domingo seguramente se van a reflejar. No puedo adelantar nada, Matilde, pero el presidente ha demostrado ser una persona que siempre ha respetado las tradiciones, una persona que siempre ha abierto, ¿cierto?, las puertas a la democracia y seguramente no va a ser la excepción, por supuesto, de hacer el llamado correspondiente a quien corresponda, pero eso queda en manos del presidente, no soy yo quien tenga que anunciarlo. Claro, pero pensando en que el presidente Sebastián Piñera quiere dejar un legado y quiere dejar una herencia, ¿representa José Antonio Kast a su juicio esa herencia? El legado del gobierno tiene que construirse en virtud de lo que han sido estos 4 años y en eso también estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en poder, por ejemplo, legislar hasta el último día. Hay muchas críticas en estos días, Matilde, cuando se habla de por qué le pusimos urgencia a proyectos de ley, a proyectos de ley que están conectados justamente con la necesidad de la gente, proyectos de ley que están conectados con la seguridad. Y yo lo he dicho, cuando la gente emitió su voto hace 4 años atrás, lo hizo por un gobierno hasta el último día, no 3 años y medio, no hasta la mitad nomás, no que al último año mejor que no gobierne, no, o sea, hasta el último día. La gente confió en este gobierno, la gente confió en el presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, el legado tiene que ver con el trabajo de estos 4 años, con lo que ya se ha hecho en materia sanitaria, ni hablar, vacunas, en su momento, ¿cierto?, los ventiladores, en su momento las camas críticas, la infraestructura, la reactivación económica. Eso es parte del legado, más todo lo que podamos hacer estos 3 meses. El próximo presidente tendrá que tomar lo que ha hecho este gobierno, tendrá que ponerlo en valor y tendrá que proyectar en el futuro lo que cada presidente quiera proyectar. Pero yo estoy seguro que este gobierno, Matilde, va a ser recordado en el futuro, ¿cierto?, como un gobierno que actuó bien de acuerdo a las necesidades de la gente en materia sanitaria, ni hablar, en materia, ¿cierto?, de reactivación económica, de empleo, en materia de infraestructura, en materia de educación y también, espero, en materia de seguridad, porque lo que hemos hecho este año, no solamente desde el punto de vista legislativo, Matilde, sino que también los números este año en confiscar, ¿cierto?, armas, en desbaratar organizaciones criminales, en la cantidad de droga ya, ministro, que este año hemos incautado, no me ha respondido. Matilde, es mucho más que el año pasado. Pero no me ha respondido es que si me preguntas por el efectivamente legado. José Antonio Kast representa para ustedes el legado o es en las manos que a ustedes les gustaría dejar el legado del presidente Sebastián Piñera. Es que te insisto, el gobierno tiene que dejar un legado al presidente que sea electo este domingo. Da lo mismo y ese presidente ese presidente tendrá que poner, mira, hemos visto en los debates presidenciales que han habido cambio de posturas. Han habido nuevas visiones con respecto a distintos temas. Bueno, el día de mañana, ¿cierto?, cuando este gobierno entregue el mando, ¿cierto?, el 11 de marzo, el presidente electo tendrá que considerar todo lo que se ha hecho en perspectiva histórica y tendrá que tomar lo que son políticas de Estado y tendrá que obviamente poner el sello de cada uno en lo que quiera proyectar hacia el futuro. Pero no me corresponde a mí porque, Matilde, no, si yo dijera y respondiera exactamente, ¿sabes lo que va a pasar? Es que después van a decir, ¿cierto?, que el ministro de Interior está haciendo intervencionismo electoral. Yo en esto me he mantenido en una sola lógica, resguardar la elección del domingo para que la gente pueda ir de manera segura, cómoda, de pueda estar clara la persona que va a votar, de que no le va a pasar nada desde el punto de vista situacional ni sanitario. Ese es mi rol. Yo creo que hacer cualquier intervención a esta altura, la verdad es que creo que no corresponde, y menos, ¿cierto?, con lo que hemos planteado, ¿cierto?, que es la presidencia de los ministros y las ministras con respecto a estos temas. Muy bien, ministro, nos queda un último tema porque viene Navidad, hemos visto el trabajo que se está haciendo con los ambulantes, pero hay otro tema que no se ha hablado tanto, que son las estafas digitales que están surgiendo ahora, y en el tema digital también hay una deuda. ¿Qué es lo que se está proponiendo frente específicamente a ese punto? Sí, son 2 cosas. Como Ministerio de Interior hemos planteado que hay una cantidad importante de sitios web que los están duplicando para que la gente compre en esos sitios y, por supuesto, el producto nunca llegue a las manos de la persona que está comprando y la plata se desvía hacia otras cuentas. Entonces, el primer llamado es a tener mucho cuidado en qué sitios se está comprando, que terminen en el .com o .cl, ¿cierto?, y no en otras terminaciones que se han hecho la difusión. Pero justamente en estos días
estamos impulsando un proyecto que ya también está en comisión mixta, o sea, vale decir, lo más probable es que pueda salir incluso en este periodo legislativo, que es el delito de seguridad de las compras o que evita los fraudes electrónicos. Vale decir, ¿cierto? Un proyecto de ley que va a tipificar de una forma distinta a quien está cometiendo un fraude, ya sea ingresando a, por ejemplo, una cuenta corriente de una persona o robando datos de una persona, ¿cierto?, en la web. Y también va a poder entregar mejores técnicas investigativas, algo que está pasando, por ejemplo, ahora seguramente en el verano, y ahí también hay que hacer el llamado a la prudencia. Muchas veces hay gente que arrienda una pieza, un hotel, una cabaña, una casa en la playa, en el campo, para las vacaciones, y esa foto es falsa y esa plata también se pierde y nunca llega el servicio de vuelta. Vamos a tener técnica investigativa para poder ir a buscar el IP, desde donde se hizo esa publicación y perseguir a la persona que es responsable. Eso hoy día la legislación no lo contempla, porque sí lo contempla la estafa, pero la legislación que existe con respecto al tema del Internet, claro, ¿cierto? Data del año 93, por ejemplo, cuando claro, el Internet no había comercio electrónico. Era básicamente... por supuesto, no había comercio electrónico. Entonces, estamos actualizando, así como queremos actualizar la ley de control de armas, en su momento cierre de pasajes, fuegos artificiales. Por supuesto que el tema digital es muy importante. Y los delitos electrónicos son tremendamente importantes hoy día para la gente, sobre todo post pandemia o en la pandemia, cuando el tipo de intercambio comercial o el tipo, ¿cierto?, de intercambio también digital de compra o de ahorro ha proliferado de manera importante. Muy bien, ministro. Muchas gracias por esta conversación con CNN Chile de todos los temas, porque claro, también este último es bien importante, sobre todo en este tiempo y con la explosión que ha tenido el comercio electrónico después de la pandemia. Gracias, ministro Rodrigo Delgado, ministro del Interior. Gracias, Matilde. Chao.